Regresamos con más Salud y Belleza al Día. Salud y Belleza al Día. Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos, buenas tardes. Estamos en tu programa Salud y Belleza al Día. Estamos por acá en la cabina de los 99.7, ¿no? Súper contentos. Sí, ¿verdad? Sobre todo porque ha sido una semana bastante productiva, me estaban diciendo por acá, ¿verdad? Y pues déjeme decirle que sí, yo me sumo a esto porque estamos iniciando mes y tenemos que ponerle ganas en todo lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, todas las cosas, por favor, levántese con pie derecho y así va a ver cómo las cosas van fluyendo. Así es que por acá déjeme decirle que yo tengo un programa súper bonito el día de hoy para compartir con todos ustedes. Recuerde que este programa llega gracias al auspicio de Voltaren. Y también déjeme decirle que hoy tengo un especialista. Hoy vamos a tratar un tema que está justamente dirigido para los más pequeñitos de la casa y para los adolescentes también, ¿ah? Así es que mi querido papito, mamita, que usted esté enganchado en este momento a través de los 99.7, yo le quiero pedir que no cambie de estación porque el tema que vamos a hablar el día de hoy es súper, súper importante, ¿no? Porque no sabemos si es que su pequeñito que de pronto está en la casa está de pronto con ansiedad, porque déjeme decirle que los pequeñitos, aunque nosotros digamos que los pequeños, que los jóvenes, ¿qué problema van a tener? ¿No? Porque los que tenemos problemas somos los adultos. Solemos decir eso. Sí, hasta yo he dicho eso, mis queridos amigos, pero lo que pasa es que los niños, ¿qué preocupación pueden tener? ¿Por qué van a estar con problemas de salud mental? Pero déjeme decirle que sí, efectivamente, yo tengo acá una especialista con la cual vamos a hablar acerca de la salud mental en los niños, que es un aspecto crucial que a menudo se pasa por alto, ¿verdad? Y a medida que los niños van creciendo, enfrentan una variedad de desafíos emocionales y también psicológicos que te pueden afectar justamente a tu bienestar general. Entender y abordar estos problemas desde una edad temprana es súper importante, es súper esencial, papitos, para su desarrollo saludable. Claro, porque luego nos podríamos dar cuenta que no nos dimos cuenta, ¿no? Que lo dejamos pasar y que prácticamente nuestro hijo está con ansiedad, está con depresión. Recuerden que hoy en día hay autismo también y por ahí también nos vamos a enfocar un poquito. Hay bastante TDAH que ya se ha diagnosticado en los pequeños. Entonces por ahí va enrumbado este tema del día de hoy. Cómo cuidar la salud mental en los niños y también cómo darnos cuenta, ¿no? Cuando un niño está con problemas emocionales, porque a ver, también entendamos que los papitos no es que lo sabemos todo, no es que venimos con un manual y tenemos que saber todo con los pequeños, ¿verdad? Pero sí, es importante que usted se quede enganchado a este programa para que usted sepa cómo nos podemos dar cuenta que nuestro pequeño está pasando por alguna crisis emocional, ¿sí? Así es que le invito para que se quede por acá. Y en este momento, mi querido DJ Lai, ¿qué tal si ya le presentamos a nuestra invitada de hoy? En Salud y Belleza al Día, en Salud y Belleza al Día, el invitado del día, el invitado del día. Claro que sí, por acá le tengo mi invitada, ¿verdad? Ella es la doctora Rebeca Cajas y ella es justamente médico psiquiatra y tiene un enfoque infanto-juvenil, es decir,
trata a niños y también a adolescentes. Así es que qué gusto tenerle por acá, mi querida doctora. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Nati, y bueno, gracias por tenerme aquí. Para mí es un placer estar acá. Es la primera ocasión, pero espero que no la última. Exacto. Y bueno, me gusta mucho este espacio porque en realidad de por sí la salud mental es un tema que a veces no se toca y pues más aún la de los niños, ¿no? A veces uno piensa que un niño no puede deprimirse o que un niño no puede tener problemas y no es así. Entonces, qué bueno que ustedes tengan este tipo de espacios donde nos permiten a nosotros pues informar un poco o si podemos ayudar de alguna manera, algún papito, alguien que pueda tener tal vez un niño, un adolescente que está sufriendo, pues para eso estamos aquí, así que con todo el gusto del mundo, gracias por tenerme aquí. Gracias, mi querida doctora Rebeca Cajas. Recuerde que ella es médico psiquiatra y trata a pequeños, ¿no? A los niños y también a los adolescentes. La gente que quiera hacer alguna consulta, por favor, déjeme decirle que las líneas están totalmente habilitadas. 096-3525-390. Es el momento en que usted le saque todo el provecho del mundo a la especialista, ¿no? Porque quizá en casa usted está pasando algún inconveniente y ahora que tenemos acá psiquiatra, sí, ¿verdad? Hasta las 6 en punto, le invito a que se comunique 096-3525-390, puede ser por mensajitos, puede ser por audios o también puede llamarnos, no hay ningún inconveniente, la línea está totalmente habilitada en la cabina. Así es que mi querida doctora, por favor empecemos porque claro, decíamos qué problemas pueden tener los pequeños, ¿no? Claro, si ellos solamente piensan en jugar, en cumplir sus tareitas, todo tienen hechito, tienen comida en la casa, o sea, pensamos que los niños definitivamente no tienen problemas. Entonces, empecemos por esta parte, mi querida doctora. ¿Qué tipo de problemas emocionales pueden tener los niños? Cuénteme, por favor. Bueno, a diferencia de lo que se cree, un niño puede tener casi las mismas condiciones de salud mental o condiciones emocionales que un adulto, porque aunque sea un niño, aunque esté cursando tal vez su primera etapa de vida, igualmente tiene como muchos retos a medida que está creciendo, está aprendiendo, está conociéndose a sí mismo, está conociendo a su familia, está conociendo a sus amigos, está aprendiendo un montón de cosas y es un desafío porque el niño tiene que irse adaptando a cada una de ellas. Y ahí es donde vienen los trastornos. Bueno, nosotros vamos a hablar luego de las causas más comunes, pero un niño puede tener depresión, un niño puede tener ansiedad, un niño puede tener alguna condición del neurodesarrollo, como el autismo, por ejemplo. Un niño puede tener insomnio, pueden tener, por ejemplo, problemas como la enuresis, que es cuando los niños pues siguen todavía mojando la cama, aún después de la edad en la que eso ya no se suele presentar. Entonces, los niños pueden tener incluso trastornos, niños y adolescentes, se puede diagnosticar desde esa edad trastornos como, por ejemplo, la bipolaridad o cualquier otro tipo de trastorno psicótico, cualquiera de ellos. Entonces yo creo que ahí tenemos que abrir mucho nuestra mente y entender que la mente de nuestros niños está formándose. Y algo que a mí me gusta mucho de trabajar con niños es que las mentes de ellos son más maleables. Están ellos desarrollándose, entonces no digo que un adulto no pueda cambiar o no pueda tratarse o no pueda mejorar. Pero en un pequeño es más fácil, ¿no? Porque claro, el hecho de que podemos, a ver, de que su corta edad nos permite a que los cambios sean más rápidos. Claro, de por sí, biológicamente, el niño aún está desarrollando su personalidad, su mente todavía se está formando, sus conexiones cerebrales, en especial los primeros 3 a 5 años de la vida. Entonces, es vital las experiencias de vida que los niños tengan en esa etapa y obviamente a posterior también. Entonces, cualquiera de estos problemas emocionales los pueden tener. Claro que también pueden haberlos en intensidades menores, ¿no? No todo niño que está triste ya es depresivo. Claro. Pueden haber también condiciones adaptativas. Ejemplo, cuando llegan a la escuelita y no quieren separarse de la mamá, ¿no? Sí. Y lloran y todo. No es que ya por eso uno les va a medicar o alguna situación. Pueden ser condiciones adaptativas y eso depende del tiempo en que se presenten, la causa que genere eso. De cuánto dure, ¿no? Claro, y también de cuánto tome en que el niño se repare de eso, ¿no? Cuando es algo pasajero y no afecta el funcionamiento vital del niño, que esa es una pregunta que siempre nos hacen a los psiquiatras. Cuando yo medico, cuando hago un tratamiento como tal, ¿no es cierto?
Entonces, la línea que divide un poquito eso es la funcionalidad. Si yo estoy triste o si mi niño está triste o está ansioso, pero sigue yendo a su escuelita, hace sus cosas, juega fútbol, hace deporte, se ve con sus amiguitos, es, digamos, algo transitorio, algo que le permite seguir funcionando. Claro, y supongo que ahí funciona mucho esto de que tú tienes que estar súper alerta, ¿no? Los cambios de tu pequeño, porque ¿quién más que los papás o los cuidadores, ¿no? Porque claro, no todos pueden tener papás por alguna u otra razón, pero los cuidadores, quienes están a cargo, sí deberíamos, ¿no? Porque yo también soy mamá, sí deberíamos estar como percatándonos, no sé, ¿por qué mi hijo ha dejado de hablar, por ejemplo, en la comida, en el almuerzo? Sí, ¿verdad? Claro. Tenemos que ser bastante preguntones también, supongo, ¿verdad? Claro. ¿Qué te pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Cuál es tu mejor amiguito? No sé, o sea, yo creo que los papitos somos los llamados para justamente darnos cuenta y percatarnos en una etapa súper temprana, porque entiendo que así como en los adultos, la depresión, la ansiedad y todo esto va subiendo de tono. Claro, ¿verdad? Que sí, sí, y ahí eso es muy importante, Nati, porque a veces uno cree que es suficiente con, bueno, que le esté en la escuelita, que haga sus cosas, y nos olvidamos de lo que le hagas vital. la comidita, que le des la loncherita, o sea, cosas así como muy de cuidado nada más, pero no te metes a esta parte emocional. Claro, que es el cuidado ya de la mente, de las emociones del niño, y ahí es cuando nosotros como adultos, no solo los papitos, claro que serían las principales figuras, porque de los papitos los niños aprenden desde muy chiquitos lo que es cómo se comporta una mujer, cómo se comporta un hombre, cómo es una pareja, todo eso los niños aprenden desde edades muy chiquititas. Entonces, lo que hay que entender ahí es que nosotros como adultos, seamos papás, tíos, los profesores, por ejemplo, que los manejan en la escuelita, enseñarles principalmente lo que es comunicarse. Entonces, si mi niño tiene un problema, pero me tiene miedo a mí, no me va a contar que le están molestando en la escuela, por ejemplo, o no me va a decir que una niña le gusta y no le hace caso, por ejemplo, que son situaciones que pero les pasan. Siempre va a haber una persona que quizá le tenga un poquito más de confianza. Debería, sí, ¿verdad? Debería, y a veces, y eso es un poco triste, no siempre son los papás. Exacto. A veces es la abuelita, el abuelito, o cuando no es dentro del mismo sistema familiar, a veces son los amiguitos, a veces son otras personas, y ahí también puede haber problemas. ¿Por qué? Porque muchas veces se refugian en otros niños o en otros adolescentes que tal vez tampoco saben que tienen los mismos problemas o peores. Exactamente. ¿Verdad? Entonces claro nosotros tenemos que ser el refugio de estos pequeños. Que sí. Doctora, yo quiero ahondar en un poquito más o menos porque a mí me pasó y supongo que a muchos le pasó, aparte de que a los niños les pasa esto de la ansiedad, la depresión, lo que nosotros dijimos, ¿no? Los trastornos de ansiedad. Aparte de eso, llega un momento en que nosotros como niños nos damos cuenta que la muerte existe, por ejemplo, ¿verdad? Porque hasta cierta edad tú no te das cuenta, o sea, piensas que, o sea, de hecho ni siquiera sabes que es la muerte, ¿no es cierto? Pero llega un tiempo que no sé cómo pasa, pero te das cuenta que existe esto, ¿verdad? Y ahí es cuando tú descubres que la muerte implica que tu mamá se puede morir, que tu papá se puede morir, que la gente que amas se puede morir y que en algún momento tú puedes quedar solo en esta vida. A mí me pasó más o menos 9, 10 años. Me pasó que yo me di cuenta que existía la muerte y empecé a tener miedo. Y era un miedo, claro, fue pasajero, pero en ese lapso, pues sí era un poco feo. No sé si es que esto pasa muy a menudo, solo me pasó a mí. Expliquemos, porque yo creo que esto está dentro de los problemas emocionales que tenemos los niños. Sí, claro. Esto tiene que ver con los hitos del desarrollo, ¿no? Nosotros desde que nacemos vamos cumpliendo como metas chiquitas, que sostenemos la cabeza, que nos sentamos, que gateamos, ya. Cuando estamos más grandes, hoy estamos en edades escolares, por ahí, ya vamos entendiendo otras cosas sobre cómo funciona el mundo. Y dentro de ellas, aproximadamente en el neurodesarrollo tipo 9 años, uno reconoce el carácter irreversible de la muerte. Porque cuando uno, por ejemplo, juega más chiquito y dice, se murió el muñequito o algo, es como, se murió ya, pero no entiendo que tal vez eso es algo que no va a revertirse. Exacto. Cuando ya nosotros cumplimos más o menos de esa edad, se entiende que la muerte es irreversible, que si, por ejemplo, se me muere mi mascotita, no va a regresar, ¿no? O más aún si es que es algún familiar. Entonces nosotros sí deberíamos estar muy atentos en esas épocas y nuevamente tener abierta la puerta de la comunicación, de tal manera que si a un niño le pasa eso, pueda recurrir
recurrir a mí como mamá, como tía, como maestra, no sé, y diga, mire, me he dado cuenta de esto, me puede hablar sobre qué es la muerte, sobre cómo se maneja esto, o lo que yo decía también, ¿no? Cuando alguien lastimosamente de la familia fallece, a veces a los niños no se les explica. Claro, porque se piensa que ellos no entienden. Exacto, y los niños corren por ahí en el velatorio o en el entierro y lastimosamente no se les explica, obviamente se les tiene que explicar con un lenguaje adaptado a su entendimiento, a su edad, pero tienen que ser parte de la comprensión de la situación. Es ¿no? decir, los pequeños también necesitan ser tomados en cuenta a todo momento. Sí, ¿verdad? Totalmente. Porque ellos a su manera están entendiendo que algo pasa, pero si tú no les explicas, entonces esto puede ser mal entendido, mal interpretado y a futuro esto puede traernos inconvenientes y estos inconvenientes son a nivel emocional y mentales, ¿no? Así es que vamos a tener muy en cuenta que los pequeñitos también tienen su lugar en todo lo que va pasando en nuestra vida. Vamos a un corte comercial en este momento y cuando regresemos retomamos este tema, ¿no? Porque recuerde que estamos con la doctora Rebeca Cajas y ella es psiquiatra justamente enfocada en niños y en adolescentes. Volvemos en un momento. Muy bien, chicos, estamos de regreso por acá a la cabina, ¿verdad? Y yo tengo que hacerles una recomendación. Voltaren, el alivio perfecto para jóvenes y no tan jóvenes. Alivia el dolor muscular y articular, permitiéndote disfrutar cada momento sin limitaciones. Voltaren, porque el dolor no debe detenerse. Vive sin dolor, vive con Voltaren. Muy bien, por acá, entonces vamos a seguir con la doctora, ¿no? Que por cierto, chicos, yo les invito para que también se unan, estamos haciendo un en vivo, digíteme como Natalia Rumbera 99.7 para que le conozca al especialista, para que se enganche, y sobre todo, a ver, cuando nosotros salimos al aire, nosotros nos quedamos conversando en el en vivo, entonces sí sería bueno que se enganche todo el programa, ¿no? A través de su dispositivo, así es que la gente que se suma a la sintonía en este momento, pues déjeme decirle que estamos con una psiquiatra infantil y también juvenil, es decir, atiende a niños y adolescentes. Y estamos hablando de este tema, de la importancia de cuidar la salud mental en los niños y también de darnos cuenta, ¿no? Cuáles son los síntomas, cómo nosotros como papitos tenemos que percatarnos que algo le está pasando a nuestro pequeño. Así es que por ahí está en el tema, ¿verdad? Así es que, doctora, vamos en este momento, ¿cuáles son justamente los detonantes, ¿no? Que ocasionan lo que habíamos dicho hace un ratito, la depresión, por ejemplo, ¿no? La ansiedad, estos trastornos también que habíamos mencionado hace un ratito, o sea, ¿qué pasa con los niños para que comiencen a presentar este tipo de cambios emocionales? Por favor. Sí, bueno, ahí lo primero que hay que entender es que, bueno, esto aplica también en adultos, ¿no? Siempre es multifactorial, ¿no? No hay una cosa específica que uno diga solo eso le detonó la depresión o la ansiedad. Primero hay que entender que biológica y genéticamente todos venimos ya con cierta predisposición a ser diabéticos, a ser asmáticos, a ser depresivos, a ser todas estas cosas. A ver, lo que pasa es que los seres humanos somos, así como heredamos el color de ojos, el color de piel, entonces también tenemos toda esa información genética en esta parte emocional también. Totalmente, ¿sí, claro. Yo siempre les digo a los papitos de mis niños, eso ya viene tatuado en nuestra ADN, ¿no? Cierta predisposición. Wow. Por ejemplo, hay un riesgo muchísimo más alto de que un niño o una niña cuya mamita ha sido bipolar, por ejemplo, que pueda presentarlo. Claro. Ahora, eso no quiere decir que obligadamente que todos, va a ser así, claro, pero hay un riesgo mayor, digámoslo así, ¿no? Ahora, eso se suma a muchos otros factores médicos, hormonales, por ejemplo, en los adolescentes, y por eso es que nosotros en consulta siempre al inicio hacemos también estudios médicos, verificamos que estén funcionando, por ejemplo, bien la tiroides, el resto de hormonas, sus vitaminas, todas estas cositas, pues para ver que no hay alguna base médica que esté mediando esto. Por ejemplo, la anemia. La anemia puede
cursar o compartir síntomas que se parecen a un episodio depresivo, por ejemplo. Puede haber confusión entonces por ahí. Claro. Okay. Entonces nosotros tenemos que trabajar de una manera muy integral. Cuando ya hemos evaluado todas las causas genéticas, todo el tema biológico, exámenes de laboratorio, todas esas cosas, es importante que nosotros evaluemos también ya el entorno del niño. Entonces ellos tienen muchos roles, son hijos, son hermanos, son primos, son estudiantes, a veces son deportistas, por ejemplo. Entonces, de lo que yo he podido ver en los niños, las cosas más comunes, por ejemplo, son eventos traumáticos, como abusos, como por ejemplo, pérdidas de algún familiar, de papá, de mamá. Sí, justamente por acá nos están poniendo, ¿no? Que quizá puede ser los divorcios, las separaciones, que de pronto los papitos deciden hacerlo con su matrimonio. Claro. Los niños sienten esta pérdida, se podría decir, quizá no es física porque ya no es, o sea, no porque se murió, sino porque ya no están juntos los papás. Sí, y hoy en día es pan de cada día, ¿no? Entonces por ahí los niños comienzan a sufrir. Ellos, a veces uno cree que el duelo solo se vive cuando alguien fallece, y no es así. El duelo se vive cuando alguien que ha estado mucho tiempo en nuestra vida o que es muy importante para nosotros, deja de estar presente. Entonces se vive, por ejemplo, cuando un amiguito se fue al otro lado del mundo y ya no está con él en la escuelita, o se vive cuando los papitos se separan, como usted dice, Minati. Entonces ahí es importante, porque no quiere decir que todo niño que tiene papás separados va a deprimirse, pero eso depende de cómo manejemos nosotros. Exacto, esa cómo los separación. adultos lo manejen, ¿no? Claro. Ese va a ser el éxito, El de cómo problema supere ahí, esto el pequeño. Sí, a veces los papitos en su propio dolor no se dan cuenta que los niños están experimentando también su propia vivencia emocional. Entonces muchas veces le hablan mal del otro, ¿no? El papá mal de la mamá mal del papá, o les tienen de mediadores y le dice, dile a tu mamá tal cosa, dile a tu papá tal cosa, y eso es muy nocivo para la mente de los pequeños. Claro que sí. Por eso yo creo que todo ese tipo de ruptura sí debería ser manejado. Si es que usted no lo puede manejar bien, tiene que ser manejado por un profesional, ¿no? Totalmente. Dejarse ayudar. Por acá tengo un mensajito, dice, hola, soy un papito con diagnóstico de depresión. Mi hijo puede heredar o ser afectado con el mismo diagnóstico. Y claro, supongo que ya escuchó lueguito porque hablamos casi de esto. Y nos pone excelente explicación de la doctora. La plasticidad del cerebro les ayuda a los niños a sanar mucho mejor. Totalmente. Y bueno, lo que decíamos hace un ratito, ¿no? Puede haber una predisposición, pero no necesariamente va a ser así, ¿no? A veces, por ejemplo, dicen, doctora, mi papá tuvo demencia, entonces deme algo porque obligadamente yo voy a tener demencia. No es de esa forma, pero sí hay una predisposición. ¿Y eso qué quiere decir? No que vamos a entrar en pánico, pero sí que vamos a prevenir, entonces, a estar más atentos del desarrollo de ese niño, del ambiente donde se desarrolla. Y en la segunda parte creo que me decía, ¿no? La explicación y la plasticidad. Eso justo yo decía, lo hablo con mis colegas, ¿no? Que atienden más adultos, y yo les decía, se siente esa flexibilidad de la mente de los niños, ¿no? Ellos captan muy rápido, y como su cerebro está en desarrollo, sí, se puede tal vez prevenir que se desarrolle algo más complicado cuando ellos ya estén en la adultez. Okay. ¿No? Entonces sí. Otro detonante que por acá también me están trayendo a colación la gente a través del 096-3525-390, me ponen, por ejemplo, los abandonos, ¿no? Cuando un niño fue abandonado, por ejemplo, quizá ahora ya tiene un hogar, pero de pequeño fue abandonado, entonces esto dejó una lesión, ¿sí? Puede ser. Puede ser las violaciones, ¿sí? Los abusos sexuales y todo, ¿verdad? Entonces, un niño con ese cuadro necesita ser atendido. Totalmente. Sí o sí, ahí no hay negociación. Esto no se puede superar así solo. No hay negociación, y el problema muchas veces es que, por ejemplo, en temas de abuso, a veces los niños no comunican, porque les da miedo, porque les amenazan, por un montón de cosas. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ser como águilas, que estemos con los ojitos bien puestos en cada comportamiento, porque muchas veces no nos lo dirán con palabras, pero nos dicen con sus conductas. Entonces llega el papá y dice, mi hija está irritable, no quiere hablar, se encierra en el cuarto, no quiere comer. Es su conducta la que está hablando, ¿no? Exacto. Y este tema de los abandonos sí genera un problema grande, porque nosotros de nuestro entorno familiar, ¿no? Obtenemos o formamos nuestra propia identidad.
Entonces, digamos que a mí me cría una persona y luego cuando yo soy más grande me entero que no es mi mamá y que es otra persona. Entonces, todas esas son cosas que en los sí niños que han golpean sido fuerte. adoptados, ¿no? Claro, Claro, por eso te claro. dicen que estos niños pues tienen que en cierta edad de la vida tienen que ser avisados, pero tienen que ser avisados con un profesional, o sea, guiado por alguien. No lo Sí. puedes hacer así a la loca para que no tenga una repercusión fuerte en su cabecita. Claro, sería lo ideal, Ujú. lo ideal. Ahora, si es una familia bastante bien estructurada o él tiene un muy buen vínculo, yo que sé, con el tío, alguien más, pudiera ser que esta persona logre hacerle entender, pero vigilando la reacción del niño ante eso. ¿No? Es súper importante. Y los papitos, ¿no? En esto de las separaciones que hablábamos, es importante que no solo piensen en ese momento en sí mismos, sino en cómo manejar las cosas. Si a uno como adulto le cuesta procesar ese tipo de cosas, 1000 veces más para un niño. Entonces a veces ellos se sienten entre los dos y dicen, doctorita, es que no le puedo querer solo a mi mami o no le puedo querer solo a mi papi, ellos son mis papás los dos, y es importante no ponerles en esa situación y tratar de mantenerles al margen de discusiones, de peleas, de insultos y cosas así, para que ellos puedan salir pues lo mejor librados, digámoslo así, de esa separación y poder tener un buen vínculo, tanto con la mami como con el papi, aunque estén separados. Ujú, claro que sí. Entonces, bueno, por acá estamos dando los detonantes, ¿no? Y las causas para que un niño presente estos problemas emocionales. Y claro, por ahí habíamos topado, ¿no? Esto de la bipolaridad, que yo no sabía que un niño tenía, por ejemplo. Yo pensé que esto era un problema de adulto y para de contar. El TDAH, que hoy también es pan de cada día, ¿no? Se Claro. ven unos cuadros ya bastante seguidos. Por ejemplo, el TDAH, ¿ese también es genético? ¿Cómo Tiene un funciona eso? componente también. Ahora hay que separar, ¿no? La depresión, la ansiedad son condiciones netamente emocionales. El TDAH, el autismo, todas estas condiciones son del neurodesarrollo. Quiere decir que hay cierta diferencia en cómo se desarrolló esa mente, pero no quiere decir que son raros ni ninguna cosa así. Un niño puede tener un funcionamiento totalmente normal si nosotros nos ocupamos de que tenga psicopedagogía, psicología, todo lo que necesita. Y recientemente, ¿no? Se habló mucho de esto del TDAH por este tema que pasó no voy a meterme mucho porque pasó en el debate presidencial. Ah, sí, Entonces, claro. a veces la gente dice o O piensa... sea, te dice como un insulto o Exactamente. como un apelativo. Sí, por ahí va el asunto, ¿no? A ver, Exacto, sí. a ver, cuando tú de pronto estás feliz y después te pones un poco enojada, te dicen, oye, qué Ya eres bipolar, bipolar. que claro, y está Ajá. mal utilizado, súper mal utilizado Muy mal el término, utilizado, muy claro. mal utilizado, Ujú. porque son condiciones de salud, es como que yo le insulte diciéndole diabética, por ejemplo. Exacto, Ya son- porque me gusta el dulce, porque me gustan los chocolates, o Ujú, porque, sí, exacto. ¿verdad? Claro, y Sí. porque eres un caballero, porque no respondes con patas y manos, te dicen que tienes TDAH. No, o sea, no. Exactamente, entonces a mí lo que me hizo pensar eso es el desconocimiento, ¿no? Exacto. Porque hoy en día ni medio un niño es inquieto, ya dicen, ya es hiperactivo. Ajá. Para diagnosticar la hiperactividad hay todo un proceso que se tiene que hacer, estudios neuropsicológicos, muchas cosas, donde se involucra a los papis, a los maestros y se identifican los criterios de diagnóstico, ¿no? Entonces no es que si soy un poquito despistado ya soy hiperactivo o tengo esta condición. Y lo más importante que yo creo que es bueno mencionarlo ahorita, es que no es algo que me quita nada ni ninguna cosa. De hecho, hay muchos niños, por ejemplo, hiperactivos, que pueden hiperenfocarse en algo que le gusta. Ejemplo, un instrumento musical o alguna otra actividad. Entonces ellos pueden enfocar sí su atención. Generalmente les cuesta enfocar, obviamente, ya cuando son cosas que no les atraen tanto, la escuelita y esas cosas, pero con un buen abordaje ellos pueden ser totalmente exitosos, ¿no? Entonces sí es importante tener un poco más de cuidado cuando uno utiliza este tipo de términos, ¿no? Porque no nos damos cuenta que tal vez hay personas que sí tienen bipolaridad o tienen déficit de atención o alguna cosa y no estamos siendo empáticos al utilizar eso como para insultar o minimizar a otra persona. Entonces sí, yo creo que ahí pues todo el mundo saltó porque tenían razón, Claro. ¿no? Tenían razón, pero yo pienso, ¿no? Que en los niños hoy está, porque sí, es uno de los más comunes estadísticamente el déficit de atención, pero no todo niño inquieto tiene déficit de atención, ¿no? Y aparte hay diferentes tipos de déficit de atención, hiperactividad, entonces es un mundo muy, muy grande como para que nosotros solo simplifiquemos de esa manera.
Ok. Doctora, por acá también nos están poniendo, ¿no? Quizá otro detonante que puede ser para que el niño ya tenga un problema emocional puede ser el bullying, el famoso bullying, ¿no? Sí. Que lastimosamente existe todavía y tocará pulir un montón de cosas en la educación para que esto deje de existir Sí. porque lastima mucho a los Sí. pequeños. Y también nos ponen acá los defectos físicos. A ver, Totalmente. claro, eso a veces y justamente ayer, ¿no? Hablábamos, la gente que nos va siguiendo cada programa, ayer hablamos, por ejemplo, del acné. Ujú. Y el acné a veces te deja secuela porque te coge un acné severo y claro, ahí es complicadito, ¿no? Entonces, bueno, por ahí también hace que tú como adolescente pues necesitas y requieres un psiquiatra para que te nivele esta parte emocional y que puedas llevar la situación, ¿no? Totalmente. ¿Cómo podemos mencionar esto del bullying y los defectos físicos? Es complicado porque, y digo que es complicado porque es un poco triste ver o pensar que un niño, o otro niño, otro adolescente, Exacto. le pueda generar Un tanto par. daño a otra persona. Y ahí es cuando yo digo que vivimos en un mundo bien carente de empatía, porque si hay un niño o un adolescente que actúa así, es porque él aprendió de algún lugar. Claro, o sea, porque atrás de ese niño que te hace bullying, hay unos adultos que quizá también se hacen bullying. Sí, o Sí, que ¿verdad? son agresivos, son Exacto. violentos. Entonces, ese niño, sin justificar, pero ese niño aprende, porque los niños aprenden por imitación. Porque ese es su entorno. Ajá. Exacto, no conoce Porque es normal para otra él. forma de defenderse, no conoce otra forma de resolver los conflictos y cree que por ser más agresivo o por molestarle al otro, cree que tiene poder y que es, no sé, más importante o que va a controlar la situación. Muchas veces viene de sus propias inseguridades. El problema es que cuando ya el bullying, y sabemos que estos son problemas que están aquí en Ecuador y en todos los países del mundo, se vuelve muy intenso y no se identifica a tiempo. Y a veces más Puede están llegar. presentes en los países más desarrollados, déjenme decir. Sí, Sí, a veces está más allá que en los Sí. países más pequeños. Y eso tiene que ver mucho porque, a ver, ¿qué utilizan los chicos generalmente para hacer bullying a otro niño? Defectos físicos primerito. Entonces, si eres más anchito, si eres más delgadito, si eres más blanquito, más negrito, si tienes el pelo de tal manera, cualquier cosa sirve para que le Para molesten. burlarse Yo tenía del una otro. pacientita que me decía que le molestaban porque sus papás tienen dinero. Entonces le hacían bullying Ay, qué porque los chévere. papás tienen dinero. Eso no me parece bullying. Pero le molestaban por eso, le ponían apelativos. Y ahí se quería pica, ¿no? Ajá, entonces, sí, pero esta nena, claro, desarrolló un cuadro depresivo. Entonces, es importante, yo digo, enseñarles a nuestros niños también lo que es el respeto, la empatía, que cuando yo digo un chiste, pero ese chiste habla del defecto de alguien más o algo que le duela, ya no es chiste. Exacto. Porque los niños a veces dicen, es chiste, o los papitos mismos dicen, es que está bromeando, y normalizamos ese tipo de conducta. Claro, por eso recordarán, ¿no? Que en las fiestas infantiles de antes, por ejemplo, habían los recreadores, bueno, los payasitos, ¿no? Que a veces, claro, no eran como ahora son la gente que recrea en un cumpleaños, ahora es gente parvularia, ¿no? Y es Sí, gente ¿no? Ya con más capacitada. preparación. Entonces, claro, ahora el tipo de bromas que se hacen en un cumpleaños es distinto a lo que quizás hace 20, 30 años pasaba en un cumpleaños, porque antes era, o sea, el mismo payasito te hacía bullying. Sí, Sí, o los ¿verdad? que se subían al bus. Exacto. Entonces, claro, ahora se entiende que eso no tiene que ser así, que tiene que respetarse y que hasta las bromas tienen que ser súper bien pensadas y sutiles. Exactamente. Ya cuando a alguien más le duele, ya no es broma. Exacto, ahí ya no es broma. Ya no es broma. Y esto de los defectos físicos, yo digo también es una epidemia porque nosotros y los niños crecen, y ahora era del internet, era de las comunicaciones y de todo, ellos crecen expuestos a todo. Ellos solo abren YouTube y ven a las artistas, a todo, y es inevitable empezar a compararse, ¿no? Yo soy más chiquita, o yo tengo más cachetes, o yo no tengo el pelito de esa manera, y uno empieza a veces a cuestionarse, y de ahí vienen, por ejemplo, los trastornos que también son muy comunes de la conducta alimentaria, donde yo quiero tal vez ser como una chica que nació en Corea, por ejemplo, en Japón o cosas así. Entonces es importante también a qué están expuestos los chicos, porque yo creo que ninguno estamos así que esté 100% acorde o libres o seguros con lo que somos. Todos tenemos inseguridades, pero si nosotros le enseñamos al niño, al adolescente a sentirse bien consigo mismo, ¿no? Identificar tal vez cositas que quiera cambiar, va a estar más protegido a eso, pero muchas veces el bullying cae encima de una autoestima ya de por sí muy bajita,
cajita y pues es la cereza del pastel, ¿no? Claro que sí. Bueno, lo que hemos estado hablando en este momento son los detonantes, ¿no? Lo que hace que un pequeño, que un adolescente caiga en esto de la depresión, de la ansiedad, de un trastorno emocional. Ajá. Sí. Y ahora quiero pasar a esto, mi querida doctora, por favor, ¿cómo identificar, no? Porque si bien es cierto, ya sabemos que los niños sí pueden tener problemas, sí tienen problemas, a ver, y eso ya está súper clarito, claro. Sí, ¿verdad? Ahora, también está clarito cuáles son los detonantes, pero ahora yo quiero saber cómo identifico, yo como mamita, cómo me doy cuenta, yo como papá, como tío, como abuelita, como cuidador, hasta como niñera, ¿verdad? Hasta como la empleada de la casa, cómo le aviso a la señora, a la mamá del hijo, que algo le está pasando, porque eso es súper importante, ¿no? Me tiene que reportar todo lo que hizo, lo que no hizo en las horas que yo estoy ausente. Por favor, ¿cómo identificamos? Sí, y ahí hay algo bien importante también, porque a veces no nos damos cuenta y hay que entender que la depresión en los niños y los adolescentes es una depresión atípica. Es decir, no se expresa de la misma manera exactita que como es la depresión de un adulto, ¿no? Entonces, yo siempre o sea, ¿es menos fácil darse cuenta o más fácil? Es un poquito menos fácil. ¿Por qué? Porque los adultos lloramos, pataleamos, nos botamos al piso, todas estas cosas es como más evidente, digámoslo así, ¿no? En la mayoría de los casos, no siempre, pero en la mayoría de los casos. Pero los niños, un niño puede tener depresión y usted no le ve a llorar. Por ejemplo, generalmente lo que ellos expresan con mayor frecuencia es irritabilidad, ¿no? Cambios en su conducta. Entonces, si antes el niño salía a jugar conmigo al parque, ya no quiere, se encierra, se aísla, está irritable, todo le enoja, me lanza a la puerta, me lanza cosas. Entonces, ese tipo de conducta, cambio en la irritabilidad del niño, hay que tenerla muy, muy en cuenta, porque suele ser uno de los síntomas centinela para identificar esto, aunque tal vez no le estemos viendo llorando. Sería los cambios de comportamiento. Si habitualmente este pequeño no era muy agresivo y ahora te lanza a la puerta por, no sé, por algo, o sea, ¿qué pasa? Ajá, exacto. Sí, ¿de dónde está viniendo esa conducta, no? La irritabilidad es uno de los signos más importantes. Otras que suele ser muy común en los adolescentes, por ejemplo, que ellos suelen decirlo en consulta, es como una sensación de vacío, como ¿para qué estoy en este mundo? ¿No? ¿Qué objetivo tengo de estar aquí? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué le puedo aportar a este mundo? ¿No? ¿Para qué estoy? Entonces, esas sensaciones que también ellos a veces dicen, ¿no? Y en especial se han recibido ese tipo de comentarios, soy inútil. Y ha pasado, y es triste decirlo, pero sí hay papás o gente ya adulta que dice, no sé, no hiciste bien un deber, eres inútil. Ni siquiera eso puedes hacer, ¿no? O peor, si ya llegó a agredirle o algo por algo que tal vez el niño no ha logrado conseguir aún. Entonces, esas palabras quedan tatuadas en la mente del niño. Híjole, ¿no? A ver, aquí sí hay que hacer un pare, ¿no? A ver, este es un llamadito a nosotros, a los adultos, a los papitos, que tenemos que tener muchísimo cuidado cómo nos dirigimos a los pequeños, qué les decimos, al momento en que de pronto ellos no pueden hacer algo, pero es por su corta edad, por su poca experiencia, y de verdad algo les salió mal, porque hasta nosotros como adultos nos salen malas cosas, o se nos riega un vaso de agua, o sea, nos pasa, y peor aún a un pequeño que está conociendo la vida, que está explorando, ¿no es cierto? Entonces, en esa parte tenemos que tener muchísima paciencia, por eso somos papitos, y lo que más tenemos que tener los papitos es paciencia. Sí, y comunicación. Y comunicación, exacto. Totalmente. A ver, por acá tengo una preguntita, doctora. Buenas tardes, dice, déjeme. Buenas tardes, por favor, quiero saber en los niños cuáles son los síntomas de ansiedad. Estamos justo hablando de esto, ¿verdad? Ajá, ¿de qué debemos hacer? Gracias. Sí, bueno, en el tema de ansiedad, digamos que puede compartir algunos de los síntomas con la depresión, pero lo más común, por ejemplo, en ellos son dolores. Por ejemplo, somatizaciones que se llaman. Este niño que dice, me duele la barriguita, me duele la cabeza, me duele el codo, le duele todo. Es muy común en los niños que tengan este tipo de condiciones cuando están muy ansiosos. O otro de los síntomas también es como estar sobrepensando, o sea, le veo aprensivo a mi niño, me pregunta, no sé, mi papá ya llegará a la casa y ¿cuánto se va a demorar? Y ya le veo tenso con ciertas cosas, a veces no quieren comer, a veces dejan de dormir. Otro síntoma
síntoma también muy común son conductas regresivas. ¿Esto qué quiere decir? Que mi niño retrocede en alguna conducta que él ya aprendió a hacer. Ejemplo, ya es un niño que no mojaba la cama, yo qué sé, 2 años, y de repente ¡pum!, empieza nuevamente a mojar la cama. Ese ya es un detonante. Alarma. Exacto. Es una alarma. Es una alarma, algo puede estar pasando porque es un hito de su desarrollo que el niño ya había alcanzado. Entonces está retrocediendo, ¿no? Generalmente se aíslan, los niños también pueden llegar a tener conductas de pues lastimarse a sí mismos, por ejemplo. Sí, justamente eso iba a preguntar porque nos están poniendo, ¿no? Acá en el 096-3525-390 y con esto ya me voy a un corte comercial. Quiero preguntarle, doctora, si es que los niños también tienen esta actitud, este pensamiento de querer quitarse la vida. ¿También puede pasar en un niño esto? Totalmente, y aquí hay que hacer una diferenciación, ¿no? Eso puede venir de un proceso depresivo que muchas veces cuando llega a manos de un profesional ya está establecido desde hace mucho tiempo, ¿no? Años, meses. Claro, para que llegue a ese punto es que ya pasó algo antes. Claro, entonces es importante que nosotros identifiquemos eso porque muchas veces recién nos damos cuenta cuando el niño se hace daño, o se lastima. Yo he tenido niños muy chiquitos de 7, 8 años, 10 años que tienen este tipo de conductas de intentar lastimarse o atentar contra su vida, como decía usted, Nati. Entonces ese es el síntoma, digamos, uno de los síntomas más extremos fuertes de una condición depresiva. Claro, porque cuando uno hace eso es porque en realidad ya no encuentra otra salida, otra opción, pero en los niños y adolescentes también hay que tener en consideración que somos impulsivos, ¿no? Entonces muchas veces no lo planifican, sino lo hacen de forma impulsiva. Bueno, en este momento tenemos que ir a un corte comercial, pero cuando regresemos, pues ya sabe, continuamos con este tema que la gente está súper enganchada. Volvemos. Muy bien, estamos por acá nuevamente, ¿no? La gente está preguntando y me parece súper lindo, ¿no? Porque no todos los días contamos con una psiquiatra que puede hablarnos de los niños, de los adolescentes, así es que por favor aprovechemos 096-3525-390, es el contacto de la cabina y está totalmente habilitado. Ahora yo quiero ir con un consejito, quiero hablar de Voltaren porque es el aliado perfecto para jóvenes y para no tan jóvenes, alivia el dolor muscular y también articular, permitiéndote disfrutar cada momento sin limitaciones. Voltaren, porque el dolor no debe detenerte. Vive sin dolor, vive con Voltaren. Ahí está esa recomendación, chicos. Así es que vamos a continuar, ¿no? Porque habíamos estado hablando de cómo identificar qué puede estar pasando con mi hijo, con mi hija, pero a veces no sabemos, pensamos que todo está bien. Entonces sigamos por ahí dando este perfil, ¿no? Y no sé si es que ya hablemos 2 minutitos más de esto ya para pasar a otra preguntita, por favor, doctora. Justo yo estaba hablando mientras estábamos en el corte, ¿no? Del equilibrio que tiene que haber entre cómo les tratamos a nuestros hijos, porque hoy vivimos, y me parece muy bien, en un tiempo donde se habla mucho de lo que es la crianza respetuosa, ¿no? Sí. Respetar a ese niño como un ser complicadito, humano. ¿no? Complicadito, pero a veces es difícil porque pues los niños también se dan cuenta y también saben cómo llegarle a uno y todo. Y yo tengo una analogía que alguna vez cuando yo estaba en mi posgrado un doctor nos decía, y él decía que los chicos son como una cometa, ¿no? Y uno tiene la piolita de la cometa. Exacto. Si yo le suelto demasiado a la piolita, se me vuela la cometa y ya no la encuentro. Y la pierdo. La pierdo. Pero si yo también le enredo demasiado, no le dejo volar. Y justo ya hablaba con una pacientita muy querida de eso y decíamos que la sobreprotección también es tan dañina como a veces no cuidar a un niño, porque no le permite desarrollarse, no le permite experimentar, no le permite aprender por sí mismo. Entonces yo diría siempre pensar en esta cometita y decir, bueno, ¿le estoy ajustando demasiado o le estoy soltando demasiado? Porque también hay que considerar que ellos, por más que yo he tenido, por ejemplo, niños, porque son muy grandes, todos los niños crecen un montón, niños que tienen 14 y me doblan en porte, entonces a veces uno siente que porque ya son altos o grandes o lo que sea, ya se las saben todas y hay que recordar que están desarrollando y siempre van a necesitar una guía y también límites que son importantes.
Claro que sí. Ahora sí, doctora, por favor, pasemos a esta parte del protocolo que maneja una psiquiatra de niños, ¿no? Para que los papitos nos quitemos ese miedo, porque el hecho de solamente escuchar psiquiatra es como que pensamos que nuestro hijo está loco y mi hijo no está loco, entonces ¿para qué le voy a llevar a un psiquiatra? Totalmente. Sí, ¿verdad? Sí. A veces ni siquiera al psicólogo queremos llevarle porque nos da miedo. Peor aún, un psiquiatra, porque el psiquiatra ya él está autorizado ya a dar medicación, ¿no? O sea, ya puede medicar. Entonces, contemos más o menos el protocolo que un psiquiatra de niños y adolescentes maneja el día a día con un paciente, por favor. Claro, bueno, es algo como muy extenso, pero para hacerlo algo muy cortito, Sí, hay que considerar primero esto que usted bien dice, Nati, es que la gente nos tiene miedo. Creen que los psiquiatras somos raros, enojados, que les regañamos, o que solo les vamos a medicar, o que la medicina que les dan es para toda la vida, o que les va a hacer adictos, o que les va a tener drogados. Y ninguna de esas es verdad, ¿no? Esos son mitos. Lo que yo recomendaría, porque también contamos con colegas en la parte de psicología infantil, que yo me apoyo muchísimo en ellos, cuando hay una condición, uno identifica, digamos, uno de los signos de los que hablamos, lo ideal, primero, yo siempre recomiendo psicología infantil, para empezar, ¿no? Los psicólogos infantiles están en la capacidad totalmente de identificar, y yo trabajo con muchos que son muy buenos y que tienen un criterio muy adecuado para decir, esto yo lo puedo manejar solo en terapia o necesito el apoyo, ¿no? Ok. Entonces el que va a definir si es que necesita o no un psiquiatra, un niño, va a ser el psicólogo. Sí, porque no el primer siempre, paso pero es el psicólogo. Sí, pero sería lo ideal, pero no siempre. Por ejemplo, si yo tengo un niño que ya me llegó a emergencia de un hospital porque se hizo daño, Claro. ya es muy evidente y ya se hace la intervención directa, ¿no? Pero hablemos de casos más de ambulatorios, de situaciones, no sé, familiares, con papitos, con compañeros, con novias, con cosas así. Siempre antes de pensar en medicar, hay que identificar las causas y hay que hacer una intervención de acuerdo a lo que se esté necesitando. Y yo eso siempre les digo a mis pacientitos, las medicinas no nos arreglan la vida. Sería maravilloso que alguien se invente un medicamento que uno se tome y ya esté todo maravilloso. Entonces no podemos solo... O sea, también necesitamos el cambio del entorno, el apoyo de la familia, porque el apoyo de la gente que está alrededor. Yo puedo darles 10,000 medicamentos, pero si yo sigo, por ejemplo, en una relación violenta, si yo sigo, no sé, en un trabajo que me hace pedazos emocionalmente, si yo sigo en este tipo de situaciones, no voy a mejorar del todo, ¿no? Entonces, o si sigo con mi autoestima baja, si no me gusta mi cuerpo, mi cara, mi forma de ser, entonces, por más medicina que usemos, las medicinas, yo siempre lo digo así, son como un bastoncito que nos ayuda a sostenernos, pero no nos da caminando. Entonces tenemos que hacer esos cambios, tenemos que trabajar en psicoterapia, y ahí es cuando siempre a mí me dicen que yo tengo más alma de psicóloga que de psiquiatra, porque a mí me gusta hablar mucho con mis pacientes y ayudarles a identificar esas cosas y siempre mantener un contacto con el profesional en psicología Yo o más pediatría. que eso dijera que es bastante ética, ¿no? Porque claro, o sea, cuando no se necesita a un psiquiatra aún, entonces quedémonos todavía con el psicólogo. Y también hay que decir, porque hay psicólogos que por acaparar también no te refieren rápido, exacto, no te derivan rápido a un psiquiatra, porque creen que ellos sí lo van a poder manejar. Entonces yo creo que necesitamos ética tanto del psicólogo como del psiquiatra. Somos un equipo, y yo sí he tenido casos en los que no entiendo por qué le dicen, uy, no, siendo un profesional, no, vaya a ir al psiquiatra porque le van a dar drogas. O he tenido casos con los niños, por ejemplo, que le dicen una anorexia, pongamos un ejemplo. Si no comes, si no subes de peso, te mando al psiquiatra. Como que nosotros somos el castigo, Ese ¿no? es el castigo, Exacto, entonces es algo que altera mucho también el procesamiento mental del niño. Entonces hay que verlo como algo integral, ¿no? Somos un equipo. Y yo tengo muchos pacientitos, por ejemplo, que ya hacen su ciclo de medicación, ya no tienen medicación, pero quieren seguir yendo a la consulta, ¿no? Para seguir, pues, viendo cosas, trabajando. Entonces ese es el vínculo que se logra con ellos. Doctora, ahora queremos saber un poquito más de usted, ¿no? Porque si bien es cierto, nos
nos ha mostrado un camino que quizá nosotros pensábamos que no había. De hecho, yo dije al principio, ¿no? Es la primera vez que me doy este chance, esta oportunidad. Estoy en la 4ª temporada de Salud y Belleza al Día y es la primera vez que nos visita una psiquiatra infantil. Entonces, esto me encantó definitivamente. Gracias, doctora. Es la doctora Rebeca Cajas y médico psiquiatra, ¿verdad? Por favor, cuéntenme cómo la encontramos en redes sociales, dónde está su consulta, no sé, un poquito más de la doctora, por favor. Claro, un gusto para mí, qué bueno poder pues abrir esta puerta, ¿no? Para la salud mental de los niños. Yo pues me encuentro trabajando en el centro de salud mental que se llama Mental Med. Esto está ubicado en el edificio City Med, en el 4º piso, consultorio 442. Si gustan les puedo decir los números de teléfono de allá. El número al que pueden tomar una cita es el 099-261-1848. En ese número ustedes escriben o llaman, mandan un mensajito y dicen la doctora Rebeca Cajas o la doctora del psiquiatra de los niños y pues yo estoy con todo el gusto para poderles asistir. Y en redes sociales me pueden encontrar en TikTok y en Instagram como @doctora.bequipsiquiatra. ¿No? En TikTok y en Instagram. Estoy tratando pues de subir más cosas por ahí, me gusta mucho hablar sobre los niños, sobre anime, sobre un montón de cosas, entonces sobre música y eso, estoy dispuesta pues para ayudarles a ustedes en todas las dudas que tengan o en lo que sea que pueda yo hacerles de ayuda. Claro que sí, voy a repetir el contacto, ¿no? Porque la gente quizá no avanzó a contestar, es el 099-2611-848. Les repito, chicos, 099-2611-848. Por acá tengo una preguntita que ya no le vamos a poder responder al aire, pero en interno sí te van a responder, así es que tranquila. Dice, buenas tardes, una pregunta. Mi hijo tiene 7 años y es muy enojona. Mi hija dice, ¿no? Es muy enojona, se enoja por cualquier cosita. ¿Cómo puedo manejar este carácter? En interno le vamos a dejar un audio, ¿sí? Claro a esta mamita preocupada porque ya ahorita tenemos que despedir, pero todo se va a contestar. Muchísimas gracias por la sintonía.